Muy buenas tardes, estimados teleparticipantes. Les damos la bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Me es grato presentar el día de hoy a la licenciada especialista Gina Edith Colonia Collazos. Ella labora en el servicio de emergencia de nuestro instituto y tratará un tema de mucho interés, muy importante: recepción y atención, cuidados de la enfermera de emergencia al niño quemado, ya sea moderado o grave. Queda con ustedes la licenciada Colonia. Escuchémosla con atención. Puede empezar, licenciada Colonia. ¿Me escucha, licenciada? Buenas tardes con todos los participantes. Es un gusto para mí estar hoy día presentando esta información con ustedes acerca de la recepción, atención y cuidados de la enfermera sobre el niño quemado, ¿no? Compartir un poco de mi experiencia de labor diaria que llevamos en el servicio de emergencia de nuestro instituto pediátrico, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar un poco con la introducción, ¿no? O sea, nos dicen que las quemaduras son las causas de morbimortalidad accidental en la edad pediátrica a nivel mundial. También nos dicen las cifras estadísticas que un 40% de las quemaduras se dan en niños menores de 15 años, pero también un 33% de las quemaduras se dan en niños menores de 2 años, ¿no? Y viendo las estadísticas aquí en Perú también, un 70% de las quemaduras se dan por causas de líquidos calientes, ¿no? La mayoría de los accidentes de estos casos se ocasionan, producen quemaduras superficiales, ¿no? Superficiales y de poca extensión, pero también en algunos casos se dan esas quemaduras pueden llegar a afectar las mucosas, los tejidos más extensos, ¿no? Que pueden provocar daños funcionales, daños estéticos, hasta la vida de nuestros pacientes, ¿no? Es aquí donde el equipo multidisciplinario juega un papel muy importante para la estabilización del paciente y dar el manejo inicial, ¿no? Que es de mucha importancia para poder condicionar la evolución posterior de nuestro paciente. Primero, para hablar de las quemaduras, vamos a hablar acerca un poco de la piel, ¿no? Vamos a hacer un recordar. Sabemos que la piel tiene 3 capas, está compuesta por la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo, ¿no? Sabemos que es un órgano mucho más extenso del cuerpo, que cumple un rol muy importante, que va a ser de la homeostasis, va a mantener la temperatura corporal, va a evitar las pérdidas de los fluidos, va a proteger al medio interno de los peligros del medio ambiente. Es un órgano muy sensorial, ¿no? Nuestra piel, para cumplir esta función, se renueva constantemente, ¿no? Pero esta capacidad va a ser mucho más explotada cuando se presentan las quemaduras. Vamos a hablar acerca un poco de la fisiopatología de la quemadura. En esto se van a producir 2 fenómenos. Va a ser uno lo que es la permeabilidad y el otro se va a dar la vasodilatación, ¿no? En la permeabilidad nosotros vamos a ver el aumento de la calor va a producir que aumente la permeabilidad de los capilares. Esto va a conllevar al paso de las proteínas al espacio intersticial, ¿no? Y esto va a provocar un gran edema. Por consiguiente, va a haber una disminución del volumen sanguíneo que puede llevar a nuestro paciente a un colapso circulatorio. También va a provocar una vasodilatación. Esto va a provocar un aumento de la presión capilar que va a contribuir a la formación de edemas, ¿no? El líquido extravasado contiene plasma, contiene agua, contiene electrolitos. A medida que la extensión y la
y sea mucho más profunda la quemadura, va a haber mucho más pérdidas de líquidos y nuestro paciente puede estar en riesgo de presentar shock, ¿no? Porque van a provocar procesos inflamatorios que van a ocasionar shock. Puede ocasionar shock cardiogénico, puede ocasionar shock séptico, ¿no? Distributivo también. Dentro de la clasificación de las quemaduras, se clasifican en el agente causal, la profundidad de las quemaduras, la extensión de la zona quemada y otros factores como va a ser la localización, la edad y las patologías previas que pueda tener nuestro paciente. Dentro de nuestro agente causal, dentro de nuestro agente causal vamos a tener las quemaduras térmicas, que estas van a ser producto de fuentes de calor, llamas, fuego y líquidos calientes o sólidos calientes también, ¿no? Vamos a tener quemaduras por radiación, la exposición prolongada a la luz ultravioleta, a la luz solar, a las fuentes artificiales como lámparas, al realizarnos bronceados o por láser también, ¿no? Nos van a producir quemaduras por radiación, quemaduras químicas también vamos a tener, quemaduras químicas, esas se van a dar por sustancias, por sustancias líquidas, por sustancias sólidas, por sustancias gaseosas, ¿no? De origen ácido o álcalis. También vamos a tener quemaduras eléctricas. Un ratito, sino que no veo bien. Quemaduras eléctricas por lesiones de electricidad, especialmente puede ser por tormentas eléctricas, por rayo o por corrientes eléctricas, ¿no? Dentro de la clasificación de la quemadura por su profundidad, vamos a tener quemaduras de primer grado, ¿no? Quemaduras de primer grado, como aquí vemos en la imagen, vamos a tener el aspecto de la piel seco, pero con eritema, ¿no? Sin exudado. Vamos a tener el tejido que va a ser dañado va a ser la epidermis, va a haber dolor, va a haber, por ejemplo, son las quemaduras solares, ¿no? Cuando vamos a la playa, nos quemamos, esas son quemaduras de primer grado. En lo que son las quemaduras de segundo grado, vamos a ver que la piel va a tener ampollas, va a tener eritema, va a estar eritematoso, el tejido dañado va a ser la epidermis y una parte de la dermis también, ¿no? Va a haber dolor intenso y, por ejemplo, pueden ser las quemaduras por líquidos calientes, por aceites, por objetos calientes también. Dentro de la quemadura del tercer grado vamos a ver que aquí ya tiene un aspecto medio punteado, rojizo, y sobre un fondo blanquecino, ¿no? En estos casos ya la piel está dañada, la epidermis y ya toda la dermis, ¿no? Aquí también el paciente va a presentar dolor intenso, ¿no? Por ejemplo, ahí las quemaduras pueden ser por fuego, por explosiones, ¿no? En lo que son las quemaduras del cuarto grado, ya vamos a ver que compromete tejidos, músculos y hasta el hueso. Dentro de la clasificación de las quemaduras, vamos a ver también según su extensión, ¿no? El método más conocido que usan es la regla de los 9, ¿no? Para valorar superficies grandes y de un modo mucho más rápido, que mayormente esto lo usan para niños mayores de 14 años, ¿no? También para niños pequeños hay otra escala de Lund-Browder, que es para estimar el alcance de las quemaduras, ¿no? Dentro de esas clasificaciones también se da por su localización. Por su localización. Existen varias zonas del cuerpo que están denominadas como zonas especiales, como son la cara, como es las manos, los pies, los genitales, las zonas perianales y las zonas de flexión. ¿Por qué? Porque esas lesiones pueden implicar mayor riesgo de secuelas estéticas y también funcionales, ¿no? Aparte también las quemaduras en las manos, las quemaduras en los pies, en los genitales, en las zonas perianales, tienen un mayor riesgo de infectarse debido a que, por ejemplo, están mucho más
debido a que en esa zona existe la colonización de bacterias, ¿no? Por eso que tiene mayor riesgo de poder presentar una infección. Dentro de los criterios de las quemaduras, vamos a ver que tenemos quemaduras menor, quemadura moderada y quemadura grave. Decimos quemadura menor cuando la quemadura es menor del 10% de la superficie corporal quemada de un primer o segundo grado. Y también una quemadura menor del 2% de la superficie quemada de tercer grado, que no esté comprometido los ojos, la oreja, la cara y los genitales. Dentro de las quemaduras moderadas, vamos a ver una quemadura de 10 al 20% de la superficie corporal quemada de segundo grado, y las quemaduras de tercer grado con una superficie de 2 al 10% de la superficie corporal quemada. Quemadura grave, vamos a ver mayor del 20% de la superficie corporal quemada de un segundo grado, y mayor del 10% de la superficie corporal del tercer grado. También aquí vamos a ver quemaduras de segundo y de tercer grado que van a involucrar las zonas especiales que ya hemos mencionado anteriormente, y también las quemaduras eléctricas están consideradas como quemaduras graves, las quemaduras químicas y las lesiones inhalatorias con o sin quemaduras. En cuanto a la recepción, he puesto esta imagen de nuestro ambiente de shock trauma, de nuestro servicio, ¿no? Como sabemos, nuestra institución es un referente a nivel nacional. A nuestro servicio nos llegan pacientes que vienen con referencia coordinada, pacientes con referencia sin coordinar, ¿no? Para un manejo especializado, ¿no? En realidad, todo paciente que ingresa a emergencia, no todos van a llegar a shock trauma, ¿no? No todos los pacientes que vienen aquí, ¿no? Va a depender cómo es que llega nuestro paciente para poder nosotros ver si pasa al ambiente de shock trauma o pasa a nuestro tópico de atención de cirugía, ¿no? En este caso. Por ejemplo, acá, ¿qué paciente se pasaría al ambiente de shock trauma? Por ejemplo, si tenemos un paciente que ha estado en contacto con un incendio, donde ha habido fuego, humo, entonces quizá nuestro paciente ingresando nada más le vemos pues que está con manchas de hollín en la boca, ¿no? Y que tienen dificultad respiratoria, un compromiso respiratorio, entonces nuestro estridor puede tener también. Entonces nuestro paciente pasa de frente a un ambiente de shock trauma donde primero se le va a estabilizar la vía aérea, ¿no? Después ya se procede a realizar la demás atención. Aquí tenemos nuestro ambiente de tópico de cirugía. Aquí van a pasar nuestros pacientes que no van a estar comprometida la parte respiratoria en sí, porque ese ambiente de shock trauma tenemos todos los monitores, ventilador y todo nuestro coche de paro preparado para, en caso que nuestro paciente necesite una intubación rápida, ¿no? En cambio aquí tenemos nuestro paciente que está estable por la vía aérea y la parte respiratoria, pero también acá contamos con nuestro monitor y todo para poder hacerle las evaluaciones y controles. ¿En qué varía, no? Acá nosotros en nuestro ambiente de tópico de cirugía, mayormente ingresamos a los pacientes que no están comprometidos respiratoriamente, ¿no? Que no van a necesitar intubación, como ya lo he mencionado, ¿no? Mayormente de los pacientes que nos ingresan aquí son pacientes que han, por ejemplo, que han venido con coordinación o sin coordinación de otros hospitales, que ya vienen con vendaje, mayormente esos pacientes vienen curados, ¿no? Vienen curados y vienen para un manejo especializado en el área de quemados, ¿no? Pero también nos llegan, por ejemplo, pacientes que tienen quemaduras recientes, como aquí vemos en la imagen, ¿no? Este paciente ya ha tenido una quemadura por agua caliente, reciente, entonces pasa a nuestro ambiente de tópico de cirugía, donde va a ser luego atendido, ¿no? La parte respiratoria, toda aérea no está comprometida, por eso pasa a nuestro ambiente de tópico de cirugía, y aquí vemos una quemadura post-curación que mayormente vienen los pacientes referidos, ¿no? Referidos de otras instituciones, de otros lugares del Perú, que a veces nos vienen ya con las curaciones y con sus vendajes. Dentro de lo que es la atención del paciente y la estabilización inicial,
todo paciente que ingresa a nuestro servicio, primero vamos a ver que no esté comprometido la parte de la vía aérea. En esta parte vamos a observar que nuestro paciente que llega no tenga quemadura facial, no tenga signos de hollín en la boca, en la nariz, que no tenga taquipnia, vamos a ver que no tenga estridor, ¿no? Si lo tuviera, se va a administrar oxígeno al 100%, ¿no? Si observamos que pueda tener algún tipo de obstrucción respiratoria, nuestro paciente quizás ahí pueda necesitar una intubación, ¿verdad? En cuanto a la parte respiratoria, nosotros vamos a ver que por ejemplo, si nuestro paciente tiene comprometido la parte de la circunferencia de las quemaduras del tórax y el abdomen, eso puede interferir en la ventilación y en la oxigenación, porque no va a haber una buena distensión de la pared torácica, ¿verdad? Entonces, por tanto, ahí vamos a tener que monitorizar y observar que esto... Y en la parte de lo que es la circulación, nosotros vamos a ver que nuestro paciente no esté hipotenso, que no tenga mala perfusión y que no esté taquicárdico, ¿no? Si vemos que se presenta todo eso, se procede a canalización de una vía periférica o preferible de gran calibre, y quizás ahí pueden iniciar rápidamente lo que es la hidratación con suero, o si no también con lactato de Ringer, y a 20 mililitros kilogramos, ¿no? Y nosotros también vamos a evaluar ahí la parte neurológica, vamos a ver si no tiene una disminución del nivel de conciencia, quizás puede ser resultado de traumatismos craneales, quizás por intoxicación de monóxido de carbono, quizás pueda tener hipotensión. Vamos a valorar lo que es la escala de Glasgow, ¿no? Una vez evaluado todo esto, nuestro paciente que nuevo presente, vamos a evaluar la parte de la exposición. Ahí realizan ya lo que es el lavado, ahí van a determinar la profundidad, la extensión, el porcentaje y la localización en sí de la quemadura, ¿no? Mayormente esos pacientes ya a veces vienen quemados, los papitos, a veces los traen expuesto, desnudo, la parte de la quemadura muchas veces, ¿no? Entonces es aquí a veces que se encarga de la curación son los médicos, cirujanos en estos casos. Ellos realizan la curación, el lavado de las heridas, y le colocan el Gelonet, vendajes, sus cremas, ¿no? Y posteriormente el vendaje para la protección de la piel. Una vez que nosotros hemos estabilizado la parte del ABC, ¿no? O que no tenga compromiso, nosotros vamos a valorar lo que son al paciente, ¿no? Vamos a valorar cefalocaudal, que todo posteriormente tiene que estar detallado minuciosamente en nuestra historia clínica, ¿no? Nosotros recibimos al paciente también en nuestros campos estériles, ¿no? Si un paciente que ha tenido una quemadura reciente, por ejemplo, aquí en la imagen, observamos a un paciente así, automáticamente nosotros, la enfermera encargada de tópico de cirugía, alista una camilla con campos estériles, con sábanas estériles, ¿no? Porque como sabemos, la barrera protectora de la piel está expuesta, entonces para poder disminuir el riesgo de infección, se procede a poner mantas, sábanas y soleras estériles. También el control de los signos vitales va a estar también con el paciente monitorizado, vamos a la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión, la temperatura, la saturación de oxígeno, ¿no? Más que todo la temperatura, porque mientras más extensa sea y más profunda, va a perder más líquidos, por tanto el paciente va a tener riesgo de presentar hipotermia también, ¿no? Si el paciente aquí no se le ha canalizado la vía todavía, hasta aquí no se le ha canalizado todavía la vía, pues aquí se canaliza en una vía periférica, preferiblemente en el lugar donde no se produce la lesión. En caso que ya no tenga, pues toda la parte esté comprometida, ahí sí, pues no se le coloca en la parte de la lesión, de la quemadura. Pero siempre es preferible canalizar en la parte superior y no en la inferior, porque en las partes inferiores puede producir trombosis. Nosotros en emergencia, una vez que canalizamos la vía, siempre tratamos de coordinar con el personal de laboratorio para poder realizar ahí mismo las tomas de sangre, porque muchas veces el paciente solamente tiene
una extremidad quizás no lesionada, ¿no? Entonces, para evitar estar dándole tantos pinchazos, ¿no? Lesionar y más, entonces tratamos de coordinar con el personal del laboratorio para poder realizar los exámenes. Una vez que le tomen los exámenes a IJUS, nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Ver los resultados, enfocarnos en los resultados de electrolitos, a los resultados de urea, creatinina, ¿no? Para evitar que también tenga algún compromiso renal y cómo están nuestros electrolitos, porque como vemos estamos perdiendo líquidos por la misma quemadura, ¿no? También vamos a ver lo que es el manejo del dolor. Aquí por indicaciones médicas, ¿no? Sabemos que la indicación médica, cuando es una quemadura moderada, muchas veces el paciente le cede el dolor solamente con metamizol. En algunos casos se ha tenido que colocar fentanilo o morfina también, ¿no? Según las indicaciones. O como el paciente también quizás no le calma el dolor con el metamizol, se procede a otro tipo de analgésicos. En cuanto a la hidratación, todo paciente que tiene un porcentaje mayor al 10% de quemaduras va a necesitar hidratación, ya sea con cloruro o ya sea con lactato, ¿no? Entonces vamos a administrar 20 cc por kilogramo de peso. Recordemos que mientras más se le toma la radiografía, ¿no? Radiografías correspondientes. Una vez estabilizado nuestro paciente, recién se realiza lo que son los trámites administrativos, como lo que es el auditar las historias clínicas y todo lo que es la parte de la documentación, ¿no? También nosotros ahí vamos a identificar a nuestro paciente, ¿no? Vamos a hacer la identificación del paciente con su respectivo brazalete. Muchos de nuestros pacientes que se estabilizan o que se reciben en la emergencia, los quemados, ya mayormente vienen con coordinación con el servicio, o si no, se coordina con el servicio para su pase, ¿no? Aquí vemos la imagen del traslado del paciente quemado, tenemos las sábanas estériles, acá la paciente ya ha sido curada, está con su jeringa salina, porque muchas veces de los pacientes que se les atiende, sube con su lactato para que pueda ser iniciado en el servicio de quemados. Muchas veces, ¿no? Porque ahorita todavía el paciente quizás no ha estado hipoperfundido para que pueda iniciar rápidamente lo que es la hidratación. Dentro de los objetivos de cuidados de enfermería, vamos a tener que proteger los órganos y funciones vitales, vamos a disminuir el riesgo de las complicaciones, vamos a proporcionar bienestar y confort. Vamos a tener aquí prevenir la hipotermia, ¿no? Si nuestro paciente tiene una quemadura extensa y profunda, vamos a tener que evitar la hipotermia. En algunas instituciones cuentan con mantas térmicas, o si no, colocamos nuestras soleras y nuestras sábanas tibias, ¿no? Para evitar la pérdida de calor. Vamos a tener, si es un paciente con quemaduras graves, vamos a tener un manejo de balance hídrico estricto. El manejo del dolor, también se le va a administrar la vacuna antitetánica en caso que el paciente no haya recibido, ¿no? 5 años que haya pasado o que no haya recibido todavía su vacuna, se le va a administrar también. La colocación de una sonda para un control estricto de la diuresis, ¿no? Todo paciente grave, con quemaduras graves, se le tiene que hacer un control estricto de balance y un control estricto de flujo urinario. Por lo menos unas 48 horas después del ingreso, cada hora, ¿no? También nosotros vamos a tener aquí un control de las infecciones, por eso es que siempre tratamos de priorizar que nuestros pacientes que ingresan estén con campos estériles para tratar de evitar o ayudar a las posibles infecciones futuras, ¿no? Todas nuestras intervenciones de enfermería, todo lo que nosotros realizamos,
debe estar registrado en nuestras notas de enfermería, ¿no? Detallada, bien minuciosamente. En conclusión, las quemaduras son las lesiones que van a afectar la integridad de la piel de acuerdo a su extensión, de acuerdo a la profundidad, ¿no? Esas van a producir un daño, no solamente al niño, sino también van a producir a la familia. Es muy importante destacar que estas van a constituir un riesgo vital y que la gran mayoría de estas pueden ser evitadas, ¿no? El mejor tratamiento es la prevención. Gracias. Eso ha sido toda la presentación. Excelente, licenciada Colonia. La verdad, felicitaciones. Nos han llegado algunas preguntitas y comentarios vía WhatsApp. La primera dice, para la valoración de una quemadura se debe tener en cuenta extensión, profundidad y localización. En caso de una quemadura por inhalación de químicos o vapores calientes, ¿qué se debe observar? Un momentito. Un momentito, disculpe. Tengo error. Ya. Cuando las quemaduras son por químicos, muchas veces esas quemaduras se van a dar porque nuestro paciente lo va a veces, muchas veces de los casos que se han presentado en la emergencia han sido los niños que se han ingerido. La mayoría de los casos, ¿no? Sustancias como hipoclorito sódico que se han ingerido, ¿no? Nosotros vamos a observar ahí las quemaduras, por ejemplo, si se ha tomado el niño, porque hemos tenido casos, vamos a ver el labio, ¿no? El labio va a estar inflamado, eritematoso, va a estar, quizás no va a poder ni poder respirar bien, porque va a estar toda la parte de la vía aérea inflamada. En esos casos, la verdad que se envía interconsultas, ¿no? Los médicos cirujanos los evalúan, pero si no se puede ver la parte interna, cómo está, mayormente piden lo que son las interconsultas para que pueda ser evaluado por el médico especialista. En caso que sea de la piel, también hemos visto, ¿no? A veces puede ser de la piel. Si es de la piel, se hace como las quemaduras, se dañan los tejidos, ¿no? Entonces, ahí sí lo pueden clasificar de acuerdo a la extensión, pero si es interna, solamente tienes que ver, ¿no? Las mucosas, evalúas toda la parte de las mucosas y que no te tenga problemas de compromiso respiratorio. Bien, licenciada. También una pregunta. Dice, en caso de, lo primero que se debe hacer en caso de un paciente quemado es enfriar la quemadura con agua fresca. ¿Cuánto tiempo se tiene que someter a ese enfriamiento? ¿Cuántos minutos? Claro, cuando tenemos una quemadura, no lo mencioné, disculpen, porque mayormente a nuestra institución ya nos han llegado pacientes que ya han venido con quemaduras, pero ya el papá lo trae desnudo, donde ya no ha habido necesidad de poder hacerle el enfriamiento, ¿no? Pero Claro. claro, pero según las bibliografías dicen, ¿no? Que tiene que ser no más de media hora expuesto, ¿no? No más de media hora, porque vamos a provocar hipotermia en el niño. No podemos provocar hipotermia al proporcionarle el líquido, pero sí le debemos de hacer, por ejemplo, si has tenido por sustancias químicas, tenemos que hacer un lavado de arrastre, ¿no? De arrastre con líquidos, con agua estéril, preferible. He leído también que es con líquidos tibios. El lavado. No más de media hora, 20 minutos. Muy bien a 15 su minutos. recomendación, licenciada, porque muchas veces nos preguntan como enfermeras cuánto tiempo lo debo enfriar. Entonces es bueno que todos los que nos escuchan estén preparados. Bien, licenciada. En el caso de una quemadura por corriente eléctrica,
¿qué debe tener en cuenta? Porque aparentemente el niño llega a consulta de emergencia con una lesión pequeña, pero ¿qué más se debe tener en cuenta? En Claro, caso de cuando corriente tenemos una eléctrica. quemadura, sí, por quemadura por corriente eléctrica, vemos la entrada, por dónde ha sido el contacto, ¿no? Quizás por la mano o el pie, ¿no? Entonces vemos el contacto y también buscamos la salida, ¿no? Si no ha Bien, tenido ajá. salida, tenemos que valorar al paciente, le tomamos un EKG. El paciente que es por quemadura por electricidad, sí o sí le llegamos a tomar un EKG para tratar de ver que no tenga arritmia, para ver, ¿no? Para ver que no tenga ningún compromiso cardíaco. Pero ahí también todo paciente que ingresa a la emergencia se le toma el EKG que ha sido por electricidad y se envía a interconsulta también a cardiología, ¿no? Siempre se trabaja de manera conjunta en realidad con los servicios especializados. Muy bien, licenciada. Sí, le hago esta pregunta porque, según experiencia, toda quemadura por corriente eléctrica tiene una puerta de entrada y de salida. Y generalmente a veces esa salida es por una zona húmeda. Y por experiencia le cuento un caso, un niño metió el dedito en la corriente y la puerta de salida fue a nivel testicular, lo cual fue muy delicado por eso. Pero bien, licenciada, lo que usted dice, aparte del EKG, está muy bien. Gracias, licenciada. Bueno, de acá le manda saludos desde Colombia. Gracias, licenciada, por su presentación. Por el momento no tenemos más Gracias. preguntas, así es que al no haber más preguntas, agradecemos a la licenciada Colonia por su valiosa participación en bien del personal de salud y por ende de nuestros niños del país. Felicitaciones por su posición. Por favor, sus recomendaciones finales a todos los presentes. ¿Aló, licenciada? ¿Le escucho? Disculpa. Sí, sus recomendaciones finales. Bueno, ya le hice presente que tiene saludos de Paraguay, de Colombia, y ahora le digo, por favor, sus recomendaciones al público presente. Despídase de su público. Ya. Bueno, no, bueno, darle las recomendaciones a todas las personas que tienen hijos, que son madres, ¿no? Estar siempre pendiente. Un accidente puede pasar en segundos. Un accidente pasa y para ello hay que tener a veces a los niños pequeños, por ejemplo, prevención, ¿no? Prevención, por ejemplo, las cosas tóxicas de lavanderías y todo en lugares bien altos, no poner cosas en botellas, por ejemplo, de lejías, de detergentes o de lavavajillas, no poner nada de líquidos, porque los niños son bien curiosos, ¿no? Los niños son curiosos y nosotros como adultos tenemos que prevenir poniendo cosas altas, evitar los enchufes, porque ahora ya vienen, ahora estamos en la modernidad, que ya la parte de los enchufes vienen con tapitas, entonces hay que tener varias estrategias, si tenemos niños pequeños, más que todo menores de 5 años, ¿no? Más que todo, decimos porque esos niñitos son curiosos, ¿no? Son curiosos, entonces lo hacen más que todo por eso, por curiosidad y no porque son mal criados o porque son eso, ¿no? Entonces, más que todo yo creo eso a los papitos, a las mamás, a los que tienen hijos, la prevención, ¿no? Prevención, tener siempre cuidado con todo ello, pues, para evitar estos accidentes que pasan así en cuestiones de segundos. Y también cuando estamos, por ejemplo, ahí, cuando están comiendo, hay que tener cuidado, que el niño te jale el agua, porque mayor porcentaje de los niños que vienen al servicio son por quemaduras de líquidos, ¿no? Que han estado cenando y el bebito jaló y se derramó todo, ¿no? Entonces, mayor de los casos por líquidos calientes. Hay que tener cuidado, hay que tener, siempre explicarles, no hay que tener siempre prevención, ¿no? Prevenir todo eso. Muy bien, licenciada, gracias. Sí, pues eso hay que tener en cuenta. Más vale prevenir que lamentar. Agradecemos también a quienes se conectaron con nosotros el día de hoy y les recordamos que este tema tan interesante y todos los que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.